Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase hoy día. Miren, vamos a tratar varios temas hoy día en sus ejes centrales, como por ejemplo las cuentas nacionales, integración económica, organismos financieros internacionales y un tema que San Marcos ha incorporado recientemente, ¿no? Que es el emprendimiento. Ujú. El emprendimiento. Ya para luego marcar nuestras preguntas, nuestras claves correspondientes. Bien, entonces, antes que nada, espero que todos se encuentren bien, que estén estudiando mucho, de manera muy disciplinada y poder alcanzar nuestra meta lo más pronto posible. También revisar mucha teoría, ¿no? Leer, repasar, siempre es fundamental. En las tardes, ¿no? Hacerse un horario y estar estudiando lo conveniente, lo adecuado, ¿sí? Entonces, vamos a inicio. Mire, el primer tema que vamos a tratar es, es las cuentas nacionales, ¿no? Como todos sabemos ya, este tema está dentro de la macroeconomía, ¿no? Y trata de estudiar, explicar lo que es el desenvolvimiento de la economía nacional a través de indicadores económicos como el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el Producto Nacional Neto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Antes vamos a ver su concepto, ¿no? ¿Y qué cosas son las cuentas nacionales, ¿no? ¿Qué son los agregados económicos, ¿no? ¿Qué cosa es la contabilidad nacional? Eh, en primer lugar, que todo esto parte de un enfoque general de la economía, ¿no? En la cual el estudio, ¿no? El estudio se centra principalmente en el resultado que el Estado peruano elabora. O sea, todas las actividades económicas que se han realizado durante un año son cuantificadas, ¿no? Son medidas y esos resultados, ¿no? Son las cuentas nacionales. Entonces, es el conjunto, ¿no? Son varios resultados contables y estadísticos que el Estado peruano elabora. Ahora, ¿cómo lo elabora? A través de un conjunto de instituciones que tiene ese fin. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el Banco Central de Reserva, cada ministerio, cada municipalidad, hasta cada colegio tiene una oficina de estadísticas y esa oficina está conectada, mejor dicho, eleva un informe al órgano supremo de contabilidad nacional, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el cual va a también a compartir esa información con otras entidades, como por ejemplo el Banco Central, que es también la que debe informar, ¿no? Una de sus funciones del Banco Central es informar cómo van las finanzas del Estado peruano. Y aquí entra este tema que estamos viendo en este momento, ¿ya? Entonces, se contabiliza, ¿no? Se mide todo lo que corresponde a actividades económicas en un país, ¿no? Ahora, se utilizan diferentes modelos, ¿no? Fundamentalmente venidos desde el extranjero, ¿no? Y que aplican nuestros economistas, ¿no? Que han recibido esa formación, ¿no? Han recibido esa formación, esa preparación para realizar estas mediciones. Ahora, ¿qué vamos a encontrar, ¿no? Cuando se realizan estas mediciones? No son solamente resultados cuantitativos, o sea, no solamente son cifras, ¿no? Son ecuaciones,
identidades contables, funciones, sino que miren, aquí hay que subrayar esto. Es de acuerdo al investigador, al especialista, al intelectual, le corresponde dar una adecuada interpretación a todo ese conjunto de datos, ¿no?, cuantitativos, a toda esa cantidad de información que se puede obtener. Entonces, depende de qué investigador, qué intelectual, ¿no?, va a procesar esa información, cómo lo va a hacer. Por eso aquí se señala en esta parte de la clase que depende de él, le corresponde a él hacer una adecuada interpretación de todo ese conglomerado, pues, de datos que puede obtener en base, pues, a todo un conjunto de métodos, ¿no? Por ejemplo, la recolección de información que hace el INEI es diario, es constante, es permanente, ¿no? Es todo el año. Todo el año está recolectando información a través de un ejército de encuestadores, ¿no? Aparte de recibir información que le da la SUNAT, que le dan las entidades del Estado peruano en general, ¿ya? Entonces, aquí cerramos la idea. La idea es que toda esta información va a ser adecuadamente interpretada y orientada de acuerdo a una concepción, de acuerdo a una, sí, que tenga el economista, que tenga el investigador. Esta concepción puede ser de diferente tipo, ¿no? La que predomina más en la actualidad es la concepción neoliberal. O sea, la mayoría de economistas que interpretan estos datos son de esta escuela, ¿no?, salidos de universidades privadas muy conocidas, de mucho renombre, etcétera, ¿no? En la década del 70, década del 80, cobró mucha importancia y mucha fama la escuela keynesiana, ¿no? Sí, la escuela keynesiana, pero también fue atacada, ¿no?, por los neoliberales, presentándola como la causante de la inflación y, por lo tanto, causando su desprestigio, ¿ya? La otra concepción que está al margen del sistema oficial, ¿no?, al margen de las autoridades del Estado, porque es difícil que alguien que tenga estas ideas pueda incorporarse en el Estado peruano, porque hay todo un filtro, ¿no?, para seleccionar a los economistas, ¿no?, a los investigadores, es la escuela socialista, ¿ya? Entonces ahí tenemos en otras realidades, en otros países, que estos intelectuales realizan todo un trabajo de investigación, interpretación en base a esta concepción, ¿no? Los modelos internacionales hace mucho tiempo fueron el modelo ruso, el modelo chino, y así, ¿ya? Entonces tenemos estas concepciones, estos modelos que están en pantalla. Ahora, la importancia, ya todos sabemos que todas estas mediciones, estos datos, ¿no?, eh, permiten a los gobernantes tener una mejor visión, un conocimiento más adecuado para tomar decisiones. Tomar decisiones. De tal manera que no haya errores, no haya experimentos, ¿no?, o experiencias así novedosas, ¿no?, algo sorpresivas. ¿Por qué? Porque ya la gente conoce todos estos datos, años y años, décadas y décadas estudiando, trabajando en este tema, ya no puede ser sorpresa, ¿no? No puede haber sorpresas en este campo. Ahora, un uso inadecuado, ¿no?, de las cifras, de los datos, ¿no?, pueden cambiar, pueden malinterpretar, podría traer consecuencias muy lamentables para un país, para un país. Ahora, y uno se pregunta, ¿y por qué cambiarían los datos? Por una sencilla razón, porque algunos datos demuestran que hay un mal manejo de la economía,
que hay un empobrecimiento, que hay una caída de la producción, que se vienen momentos muy difíciles. Entonces, para que eso no se difunda, ¿no? O se oculta o se puede también tergiversar, se puede cambiar. ¿Ya? Y eso traería graves consecuencias a la economía nacional. Ahora, ¿quiénes son los encargados de medir estas cuentas nacionales? Hay un sistema nacional de estadística que está encabezado, este es el rector, este es el pivot, este es el más importante, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, este es el principal encargado de todo esto. A eso le socorre y le ayuda el Consejo Nacional, el Consejo Consultivo Nacional de Estadística, también entre el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística, oficinas sectoriales de estadística de los ministerios. ¿Ves? Lo que te comenté hace un rato, ¿no? De los organismos centrales. Todos los organismos públicos, descentralizados y empresas del Estado tienen sus oficinas de estadísticas, ¿no? También los gobiernos regionales, las municipalidades, y así, todo organismo que sea parte del Estado peruano tiene obligación de contar con una oficina de estadísticas que registre todos los datos que van ingresando a esa entidad y pueda centralizarlo hacia el INEI. Y el INEI, con un equipo de personas especializadas, selecciona, ¿no? Va viendo, ¿no? los datos y va interpretando, ¿no? Lo va ordenando toda la cantidad de información que viene. Ahora, las variables más importantes, las variables macroeconómicas más importantes, o sea, la número uno de todas, es el Producto Bruto Interno. Este es el número uno. Y esto se mide de esta manera, mira. Se mide en monedas nacionales, o sea, el valor en monedas de los bienes y servicios. Pero ojo, nada de intermedio, todo tiene que ser bienes finales, porque si se cuantifican el valor monetario de los bienes intermedios y a la vez de los bienes finales, a ver qué problema se podría presentar, a ver un voluntario que me ayude ahí. Si cuantifican aquello que es la materia prima, ¿no? Como la harina de trigo, ¿no? De la panadería, se cuantifica esa harina, ¿no? El valor de ese costal. Y luego se cuantifica el pan elaborado con esa harina, se está cuantificando el pan, ¿no? El valor del pan que ha salido, como 200 panes han salido, y se está cuantificando eso también. ¿Qué problema podría presentarse? A ver, un voluntario. Un voluntario. A ver. ¿Quién me ayuda? A ver. Un segundo, por favor. Un segundo. Bien. Entonces, la respuesta, ajá, muy bien, Ángelo, gracias por tu aporte. Miren, aquí un compañero ya ha respondido con precisión, ¿no? Y ha manifestado que si se cuantifica los bienes intermedios y se cuantifican los bienes finales, ¿no? En realidad es lo mismo, estaríamos cayendo en una duplicidad. O sea, estaríamos elaborando cifras falsas, ¿no? Cifras duplicadas, ¿no? El doble. Y eso sería inflar, ¿no? Las estadísticas. Y eso nos daría unos datos equivocados de lo que es la producción. ¿Por qué? Porque ese costal de harina, no va a ir pues a la mesa de un hogar, como si lo hace la harina de sobre, ¿no? Esa es diferente. Estamos hablando de la harina de costal que está en la panadería. Esa harina va a ser procesada, ¿no? Y se va a obtener pues un conjunto de panes.
Entonces, lo que corresponde, como dice acá el concepto, acá es cuantificar los bienes finales, no los bienes intermedios. Y así estaríamos evitando una duplicidad. Ahora, cuando se cuantifica, tiene que ser a precios del mercado, ¿no? O sea, los encuestadores van a los mercados y ahí están sacando los precios. Están sacando los precios de venta, de venta. Y todo de los residentes de un país, sin importar su nacionalidad. O sea, no importa si eres venezolano, ecuatoriano, argentino, africano, australiano, no importa. Lo que importa es que tengas un año de residencia en el Perú y que estés vinculado a la producción, ¿no? De mercancías o brindar algún servicio. Ahora, esta cuantificación, esta contabilidad corresponde, por si acaso, a un periodo determinado, ¿no? Que es un año. Un año. ¿Ya? Entonces, creo que ya está claro el Producto Bruto Interno, ¿no? Sí, muy bien. Aquí están todas las características del PBI en un sistema visual, ¿no? Ahora, también le llaman, ojo con esto, también le llaman Producto Geográfico Bruto. ¿Por qué, profesor? Por una sencilla razón, porque todo lo que se cuantifica tiene que ubicarse dentro del territorio nacional, es decir, dentro de este mapa que vemos ahí en la pantalla, así es, ¿ya? Por lo tanto, se establece que el criterio para saber lo que es el PBI es el criterio de territorialidad. Y cuando hablamos de territorialidad, estamos hablando de la geografía, ¿no? Del espacio físico. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿qué mide el PBI? Mide toda la producción de una economía, toda, sin excepción. Acá está. Este es, mide la producción total de una economía. Ujú. Tanto de extranjeros como nacionales. Y todo siempre expresado en estas monedas, en estos billetes. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, si estoy en Europa, evidentemente que el PBI lo van a cuantificar en euros. Y si estoy en Japón, ¿en qué lo cuantifican? En yenes, pero si estoy en Cuba, en el CUP. Y estoy en China, en el yuan, ¿no? Profe, y si estoy en Estados Unidos, muy bien, el dólar, ¿no? Y así, en Bolivia, ahí está el boliviano en pantalla. Muy bien, sí. Entonces, ya queda clara la idea, ¿no? El PBI cuantifica todos los bienes y servicios finales. Por ejemplo, calzados, ropa, el azúcar, las naranjas, ¿no? Todo lo que está listo para ser consumido, eso se está cuantificando. De igual modo, los servicios, mira, los servicios como el corte de cabello, el transporte público, las telecomunicaciones, los servicios financieros, el turismo, etcétera. ¿Ves? Todo esto se cuantifica. ¿Ya? Ya hemos dicho ¿a qué? A precio de mercado, pero sí, no se toma en cuenta la reventa. Sí, entonces, muy bien. Ya dijimos eso, ¿sí? También hemos dicho de que es de un año es donde se contabiliza. Muy bien. Ahora, cuando se contabiliza, cuando se está estudiando el PBI, surgen dos flujos, ¿ya? Dos flujos. Los flujos son corrientes, ¿no? Corrientes, tanto físicas como monetarias. Cuando es física,
Ahí lo que está circulando son los productos, ¿no? Y esa producción puede ser intermedia, ¿no? Y producción final. Es la producción final la que se va a contabilizar. Ujú. ¿Ya? Entonces, esta es una corriente física y esta es una corriente monetaria. Ujú. Sí. O sea, un flujo real y un flujo nominal. Son los dos flujos que van a existir a la hora de contabilizar el PBI. El PBI. Ujú. Sí. Por ejemplo, ahí tenemos el BBP, donde el valor bruto de la producción, ahí se saca todo el total, ¿no? Y el PI es la producción intermedia, ¿no? Que son los insumos, y el PF la producción final. Ahí es la generación de bienes y servicios finales. Entonces, la producción final tendrá esta fórmula, ¿no? Que va a ser igual al consumo más la inversión más las exportaciones. Ya son las fórmulas que se van a ir elaborando en el análisis de estos indicadores económicos. Ahora, el BCR, ¿qué es lo que orienta? El BCR orienta y plantea, ¿no? El producto final, ¿no? También puede ser, ¿no? Igual, ¿no? Donde se obtiene el PBI más el valor de las importaciones. Y se concluye, la conclusión de que da el Banco Central de Reserva, que se obtiene ahí el PBI más las importaciones, que también va a ser igual al consumo, los ingresos, las exportaciones, ¿no? Y despejando, ¿no? Operaciones matemáticas en este momento, despejamos el PBI y si tiene que estar agregado se determina de la siguiente manera, ¿no? Entonces el PBI será igual a lo que es el consumo, las exportaciones y se tiene que restar las importaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se restan? Porque hay una salida de divisas. Cuando se compra el extranjero, la plata del Perú, la plata que hay en el Perú, se va hacia esos países, ¿no? Y ahí es donde se resta, ¿no? Se resta de lo que se debería contabilizar, porque ese dinero ya no va a estar acá, ¿no? Ese dinero se va a Japón, ¿no? Se tiene que pagar a Estados Unidos, a Europa, etcétera, etcétera. Finalmente, miren, se hace un balance el año 2017, ¿no? Y se tiene que la oferta global, tenemos este resultado, ¿no? Acá tenemos este resultado y también se saca la demanda global. Miren, y hay un equilibrio, ¿no? Aquí tenemos el Producto Bruto Interno, el PBI, ¿no? Tenemos el consumo, tenemos las importaciones, tenemos las inversiones y tenemos las exportaciones. Uh-huh. Ya con estos datos ya podemos operar, ¿no? Podemos, lo que hemos visto en la lámina, la diapositiva anterior, podemos reemplazar cifras, ¿no? Y poder operar, ¿no? Con estos datos que ya da el Instituto Nacional de Estadística e Informática, todo en millones de soles, a precios de mercado, a precios de mercado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, con esto se puede realizar todo esto que hemos visto acá. Mira, simplemente reemplazamos estas letras por las cifras y vamos a tener la oferta global y vamos a tener la demanda global. Así de simple, ¿no? Operaciones matemáticas. Ahora, ¿qué dificultades hay a la hora de medir la producción? Primero, lo que hemos dicho al inicio, que puede haber una doble contabilidad, ¿no? O sea, estamos midiendo bienes intermedios y a la vez medimos bienes finales. Entonces, eso puede generar una falsa estadística, ¿no? Una doble, y eso es erróneo, ¿ya? Sí, entonces ahí está esta es la explicación, ¿no?
Acá hay un ejemplo para que se vea más claro esto. Mira, dice, el valor, cuando se contabiliza una camisa, ya en ese producto final ya se está contabilizando el valor de la tela, el valor de los hilos, el valor de los botones, ¿no? El valor de la etiqueta. Entonces, todo eso ya está en el precio de la camisa. Por eso tiene que ser precio de mercado, para que ahí esté incorporado todos lo que cuesta esa camisa. Entonces ya la contabilidad no va hacia las telas, no contabiliza los hilos, tampoco los botones o los cierres, ¿no? Está contabilizando el bien final. Eso es muy importante para evitar esta dificultad de la doble contabilidad. La doble contabilidad, ¿no? Miren. Otro problema es que hay actividades que no se pueden contabilizar. Hay varias actividades que no se contabilizan. Por ejemplo, lo que hacen las amas de casa, todos esos servicios que ellas prestan en su hogar, ¿no? La limpieza, ¿no? La cocina, ¿no? ¿Qué más? El lavado de ropa, todo eso es un trabajo, ¿ya? Que debería contabilizarse porque es un servicio que brinda una persona en un hogar, ¿no? Pero se ha, se ha asumido, ¿no? De que es el aporte de en la familia, ¿no? Ese es un problema, ese es un vacío, ¿no? Que el Estado no puede llenar, ¿no? Y que considera como un gran problema. Ujú. Y eso causa más problemas porque la mujer trabaja toda su vida en ese espacio físico que es su hogar y no recibe ni un centavo a cambio. ¿Mm? Mientras que el varón va a trabajar a un lugar y le pagan su salario, ¿no? Sí. Ujú. Otro problema también es que hay personas que trabajan en dos, tres, cuatro trabajos, son multioficios. Entonces no se pueden contabilizar todas sus actividades, ¿no? Se te contabilizan, por ejemplo, la que abarca más tiempo, ¿no? La que está legalizada, porque hay a veces trabajos en los cuales no está formalizado, ¿no? Él se desenvuelve de manera informal, ¿no? No da recibo, nadie sabe que está haciendo eso, ¿no? Por ejemplo, un profesor cuando da asesorías, ¿no? Así particulares, eso no lo registra nadie. O alguien que está taxiando, tampoco se registra. ¿Mm? O una señora que sale a lavar ropa a una casa. Entonces, todas esas cosas no se contabilizan. Ujú. Estudiantes universitarios que trabajan, hay miles que están trabajando y estudiando a la vez, tampoco se contabiliza. O sea, hay un conjunto de problemas, ¿no? Sí. También las actividades ilegales, por ejemplo, el contrabando, el narcotráfico, la piratería, la prostitución clandestina. Ujú. Entonces, todo un movimiento económico que no está registrado y que generan, pues, actividades económicas, ¿no? Y que en muchos casos generan las fortunas de mucha gente famosa, mucha gente millonaria en el Perú, sobre todo el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico. Ujú. Ahora, los ambulantes tampoco se miden. Gran problema porque en el Perú la mayoría de peruanos se dedican a la informalidad, ¿no? A un trabajo así de sobrevivencia, ¿no? Vendiendo caramelos, limpiando carros, ¿no? Cuidando los carros, algo así, ¿no? Cosas que se hacen para tener un mínimo de ingreso y poder por lo menos alimentarse. Eso no se contabiliza. Hay varios métodos para calcular la producción. Este es el método
¿no? Para calcular el PBI, este es el método de la producción. En este método solamente considera la medición de los productos finales a precio de mercado. Muy bien, pues se está ratificando, ¿no? Se está ratificando. Ya, listo, eso ya está explicado, ¿ya? ¿Ya? Y aquí están las fórmulas, ¿no? Que dijimos, VBP, el valor bruto de la producción, este es el valor total de la producción, ¿ya? Mientras que el PI es la producción intermedia, son los insumos. Y el VAB, profe, es el valor agregado bruto, que es lo que se obtiene al ser transformado, ¿no? La materia prima, ¿ya? Entonces tenemos acá acá tenemos las fórmulas, y al final podemos obtener esto, ¿no? Que el PBI es igual al valor bruto de la producción menos el valor de los insumos, el valor de los insumos, y sumándole los impuestos aduaneros a la importación. ¿Por qué? Porque ese dinero se queda en el Perú. Ese dinero sí se queda en el Perú. Es un impuesto que se le cobra a los importadores, ¿no? Los importadores se van a llevar a su plata, se van a llevar su dinero, ¿no? Se le va a pagar a ellos, en Japón, en Corea, en Estados Unidos. Pero cuando tú le aplicas el arancel esa plata se queda en el Perú. Por lo tanto, debe sumarse a esta cuantificación, ¿ya? Sí, es con la letra D, M, que son los impuestos, ¿no? Y al final tenemos esta fórmula, mira. El Producto Bruto Interno sería igual al valor agregado bruto más la producción intermedia menos y sumándole lo que es, lo que hemos dicho en ese momento, que son los impuestos aduaneros. Impuestos aduaneros. Finalmente, vamos a eliminar estos dos casos, ¿no? Y queda esta relación última. El PBI será igual al valor bruto de la producción más los impuestos aduaneros, o sea, los aranceles. Ahí tenemos ya mediante el método de la producción. El método de la producción sale este resultado. El segundo método se llama el método del ingreso. ¿Sí? El método del ingreso se refiere a qué, donde se va a cuantificar los ingresos de todos los agentes económicos que están participando en la producción, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí están el valor agregado, están las rentas generadas en la producción, ¿no? Y claro que los trabajadores aplican su experiencia, destreza, conocimientos, ¿no? Y gracias a ello reciben un ingreso, un pago, ¿no? Reciben un pago. Uh-huh. Muy bien. Entonces ahí tendríamos, ¿no? Si sumamos todos estos ingresos percibidos, tendríamos este resultado, que está en pantalla. Sí, el PBI y un conjunto de elementos que son los ingresos que recibe. Acá está más claro. Acá está más claro. Donde la RS son las remuneraciones de los trabajadores. La RE son las remuneraciones de los empresarios. La IT son los intereses, ¿sabes? En los capitales, de los capitales. Los alquileres, el desgaste o depreciación del capital fijo. Ahí tenemos los impuestos indirectos, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, impuesto al tráfico financiero, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, ahí también tenemos, por ejemplo, como último, los factores pagaderos en el exterior. Entonces, lo que se va a entregar al extranjero, ¿no? Se van a entregar al extranjero ingresos que van a salir al extranjero, ¿no? Dinero que va a ir a otro país como quizás Venezuela, ¿no? Por ejemplo, Argentina, ¿no? De acá de nuestro territorio. Este es el tercer método, el método del gasto.
También le llaman el, el método de la producción nacional. Se establece cómo se está gastando, qué agentes económicos, ¿no?, gastan, qué riqueza se ha generado, cómo se reparte la producción en un determinado país. Todos esos datos se va a hacer mediante este método de gasto. Ahí está la demanda global, que es igual a la oferta global. Este es un, vamos a decir, un supuesto, un supuesto. Ahí está, ¿ves? Este es el supuesto. Que en la realidad no corresponde, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí está la demanda global, también se considera como el Producto Bruto Interno más las importaciones, ¿no? ¿Sí? La demanda global, ahí también entra el consumo, ¿no?, las inversiones y las exportaciones, donde el PBI finalmente, ¿no?, el PBI más las importaciones, al final de todas estas operaciones vamos a tener acá que el PBI será igual a lo que ya conocemos como el consumo, las inversiones, las exportaciones, y siempre restando las importaciones, porque es un flujo real que se va al extranjero, ¿no? Estados Unidos, Francia, bueno, donde hemos comprado los productos, ¿no?, los equipos, por ejemplo. Bien, y aquí tenemos ya, con algunas modificaciones, tenemos esta ecuación, ¿ves? Este es el tema de las ecuaciones en nuestro caso, ¿no? Donde el PBI, según este método, se va a obtener, ¿no?, contabilizando el consumo de las familias. También se le llama el consumo privado. Según lo que sabemos ya por estadística, es el gasto más importante del Producto Bruto Interno. O sea, el consumo de más de 34 millones de personas, ¿no?, es considerado el, el gasto número uno del Perú. Para ver un ejemplo, el año 2017, este consumo representó el 64% de la economía nacional. Y aquí no importa si eres peruano, extranjero, no nos interesa ese tema, ¿no? Aquí lo que importa es que estés dentro del territorio nacional únicamente y seas residente y por lo tanto tengas que ver con la producción nacional, lo que se produce dentro del país. La CG es el consumo del gobierno, el consumo del gobierno. Este es un también llamado consumo público, también se le llama consumo público, y es cuando el gobierno compra bienes, servicios dentro del país, ¿no? Pero desafortunadamente es un gasto bajo. El 2017 fue de 13% únicamente, únicamente. Sí, lo cual indica de que este gobierno, ¿no?, está adquiriendo productos mayormente del extranjero, porque eso no se suma, eso se resta, eso se resta, ¿ves? Entonces ahí aquí hay un problema, ¿no? Acá hay un problema que el consumo del gobierno prioriza consumo extranjero. La FBK significa formación bruta de capital. O sea, en pocas palabras, son las inversiones que realizan los empresarios. Hay una inversión bruta fija y una, la inversión, es la inversión bruta fija es una inversión, es la más importante, ¿no? Es la que realizan las más grandes empresas, ¿no? En el sector minería, en el sector agrícola, en el sector petrolero, ¿no? Y es permanente, no tiene décadas ya. Igual en el sector público, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no?, el caso de las exportaciones, ya sabemos ya de qué se trata, ¿no? Y las importaciones también.
Ahora, para el año 2017 tenemos ya las estadísticas precisas, ¿no? Gracias al informe del INEI, tenemos estas cifras. O sea, ya tenemos con exactitud, ¿no? Cuándo es el consumo familiar, PBI del año 2017. Y eso, por si acaso, es información oficial del Banco Central de Reserva, siempre en millones de soles. Aquí tenemos el PBI nominal, que en realidad pues son los precios, es el dinero, ¿no? Es el dinero, todo lo que va a pagarse, todo lo que se va a pagar, todo eso es la contabilidad del año. El PBI monetario. En cambio, el PBI real se refiere pues a toda la producción física, ¿no? Ropas, cuadernos, escritorios, eh, utensilios, ¿no? Todo eso en un año. Ese es el PBI real. Esa es la corriente física que tenemos acá en el Perú, la producción nacional. Hasta ahí es el PBI. Hasta aquí es el PBI, ya con sus 3 métodos de cuantificación. Ahora, rápidamente vamos a entrar a lo que es el Producto Nacional Bruto. Este tiene como única diferencia que vas a separar todo lo que es extranjero. O sea, vas a contabilizar todo lo que es nacional, todo lo que es peruano, sin importar dónde se encuentre. Si ese peruano se encuentra en Japón, ahí hay que contabilizarlo. Por eso, los nacionales siempre están vinculados pues a los consulados de nuestro país, ¿no? Y ahí se sabe, ¿no?, qué están haciendo. Ahora, el país que aloja al peruano sabe que el peruano está produciendo tal o cual cosa en tal o cual cantidad. Y eso lo puede, ¿no?, lo puede aportar al INEI a través de los consulados y tener así una visión objetiva de lo que está pasando con los productores peruanos en el extranjero. ¿Cuántos son esos peruanos? Son 4 millones de peruanos en el extranjero. Principalmente en Estados Unidos se encuentran la mayoría de estos peruanos. Principalmente. Pero también hay extranjeros que laboran en el Perú. Bastantes extranjeros, ¿no? Casi 1 millón de venezolanos. Una cantidad también de colombianos, ¿no?, ecuatorianos, haitianos. Sí, ha llegado buena cantidad de extranjeros. Miren, y de esto se trata. Los capitales nacionales. Sí. Ahora, el PNB, como dije hace un rato, es toda la producción cuantificada, pero de nacionales solamente, nacionales, ¿no? Sí. Por eso su fórmula es Producto Nacional Bruto igual al Producto Bruto Interno más menos el saldo neto de factores al exterior. Factores al exterior. ¿Ya? Esa es la fórmula. Acá tenemos la ecuación. Esa es la relación. Y aquí está una consecuencia de esto, ¿no? Por ejemplo, en los países desarrollados hay esta situación, miren, es interesante de poder observar. Los países desarrollados, los que tienen alta producción, en esos países el saldo neto de factores al exterior siempre es positivo. Por lo tanto, el Producto Nacional Bruto es mayor que el Producto Bruto Interno. O sea, en los países desarrollados, lo que hacen en su economía es
potenciar pues, su producción nacional. La producción nacional es inmensa, grande. Profe, y la producción extranjera es mínima. Prácticamente no hay espacio, no hay mucho espacio para los extranjeros, ¿no? Todo está copado por los nacionales. Por ejemplo, en Alemania, el 80% de inversiones son alemanas. En cambio, en Perú, más de la mitad son inversiones extranjeras. ¿Ves? Entonces, los países desarrollados tienen esa fortaleza porque han desarrollado su economía y son ellos mismos los que están invirtiendo, ¿no? Produciéndose un Producto Nacional Bruto grande, enorme, que los considera un país avanzado, un país desarrollado. Caso distinto en los países subdesarrollados, que los países pobres, ¿no? Sí, el saldo neto de factores al exterior es negativo. Significa que las remesas del exterior son menores que las que salen del país. O sea, los peruanos mandan un poquito de dinero al Perú, pero del Perú sale pues cantidades enormes, gigantescas, ¿no? No solamente de remesas, ¿eh? Sino de plata que se ha generado acá. ¿Por qué? Porque son mineras estadounidenses. Es en una compañía de telecomunicaciones española. Entonces, todo ese dinero que debería invertirse en el Perú se va a sus sedes en otros países del mundo. Y eso genera un saldo neto de factores de exterior negativo. Mira el resultado, lamentable para el Perú, el Producto Nacional Bruto es menor que el Producto Bruto Interno. Y es una de las causas de por qué el Perú sigue siendo un país pobre con tanta riqueza. Petróleo, oro, plata, cobre, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver el Producto Nacional Neto. Aquí solamente hay que restarle al Producto Nacional Bruto el desgaste del capital fijo. O sea, esta es una estadística más exacta, más precisa de lo que pasa en la economía peruana. ¿Por qué? Porque el Producto Nacional Bruto, que ya lo conoces, en la exposición anterior, ahora vas a extraerle el desgaste de todas las maquinarias, equipos y herramientas a nivel nacional. Profe, pero ese dato se sabe, no se sabe. Por eso hay un cálculo solamente. El INEI ordena, ¿no?, que se haga un cálculo del 12% de el PNB. O sea, se le resta el 12% al PNB y se tiene el Producto Nacional Neto con mayor precisión, ¿no? O sea, lo que es peruano, sin, sin el desgaste, ¿no? Si se le ha restado, así es. El ingreso nacional es la contabilidad de todos los peruanos o todas las personas que obtienen pues algún ingreso, ¿no? Y que es parte de la riqueza nacional, ¿ya? Sí, ese es otro cálculo que realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Esta es la fórmula, así se mide, ¿ya? Donde el TI son los impuestos indirectos y la SB son los subsidios. El ingreso personal se obtiene mediante esta fórmula. Ingreso personal donde tú son los impuestos a las utilidades, ¿no? El otro es la utilidad no distribuida. Y el otro son las contribuciones al sistema de seguridad social. Y al final tenemos las transferencias, ¿no?, que son las eh, donaciones, ¿no? Las donaciones. Así tenemos el ingreso personal, ingreso por cabeza. Sí. Esta es otra contabilidad, se llama el ingreso personal disponible.
Aquí resulta cuando le restas al ingreso personal los impuestos personales, mediante esta fórmula que vemos acá en pantalla. Esta es la fórmula. Donde TP son los impuestos personales directos. Impuestos personales directos. Sí. Ahí está la tendencia del ingreso en el Perú, desde el 2007 al 2016. Bien, entonces hasta aquí estaríamos viendo lo que es las cuentas nacionales. Y ahora le voy a pasar un cortito de 2 minutos para que se distraigan un poco acerca de uno de los temas también muy importantes en nuestro país, ¿ya? Integración económica. Vamos a ver cómo es que se entiende este tema. Usted está buscando una red. Ya, ahí les comparto. Les comparto en este momento un par de minutos solamente. Acá está. Este es. Vamos a pasar 3 minutos nada más. Ya, todos atentos, por favor. Todos atentos. Acá con gráficos y dibujos nos van a explicar, nos van a adelantar un poco la explicación. La integración económica se puede definir como una situación o un proceso. Como una situación nos referimos a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir, el estado en el cual pierden importancia las fronteras y las barreras comerciales. Asimismo, la integración es un proceso en el que una serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. Los objetivos de la integración económica son la eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de bienes, mercancías y personas, implementación de políticas comunes en distintos sectores de la economía, tarifas o aranceles externos a los países no miembros, incrementar el comercio entre los países miembros y disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la economía. La integración económica trae desventajas a los países con sistemas productivos menos eficientes o de menor nivel de apertura, ya que la eliminación de barreras comerciales supone mayor competencia entre productores y aquellos que no sean eficientes corren el riesgo de perder el mercado. Los niveles de integración económica son acuerdo preferencial, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica e integración económica plena. El acuerdo preferencial es la forma más simple de integración económica, en la cual se otorgan determinadas ventajas de manera recíproca entre los firmantes. Estos acuerdos preferenciales son contratos para facilitar el comercio. Generalmente, los beneficios son de tipo arancelario. El área de libre comercio está formada por varios países que deciden eliminar las barreras al comercio interno, pero mantienen cada uno de sus propios aranceles diferentes frente a los países terceros. La eliminación de las barreras al comercio interior es con el fin de dar libertad al movimiento de mercancías en la zona. En esta área, los países miembros del acuerdo mantienen las barreras de comercio con el resto de los países. En el área de libre comercio se establecen las reglas de origen y las políticas comerciales individuales con respecto a terceros países. El problema del área de libre comercio es que deriva de esto la necesidad de mantener controles fronterizos para los productos que procedan de países pertenecientes al área de libre comercio, pero que no hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior. Unos ejemplos de áreas de libre comercio son los que tiene México con Estados Unidos y Canadá, como el NAFTA o el Mercosur. Las uniones aduaneras son la máxima expresión de integración de dos o más economías nacionales previamente separadas. Es un acuerdo entre países que supone, además de la eliminación de barreras comerciales entre los países miembros, una política arancelaria común frente al resto de los países. La unión aduanera significa, además, la construcción de un arancel aduanero común frente a terceros países. Las uniones aduaneras requieren de cierta integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros. Su principal ventaja es que favorece la especialización dentro de su territorio, traducida en una eficiente asignación de recursos. La unión aduanera requiere de mayores esfuerzos de negociación y acuerdos internos, ya que cada país perteneciente a la unión aduanera
verá modificada su estructura productiva en mayor o menor grado como consecuencia de decisiones comunes. Los controles fronterizos desaparecen para los productos, pero permanecen las barreras que impiden la circulación de los factores. Un ejemplo de la unión aduanera es Europa. Mercado común. Área económica en la cual hay libre tránsito de mercancías y factores de producción, como consecuencia de la eliminación total de los controles aduaneros internos. La libre circulación de trabajadores consiste en permitir en igualdad de condiciones la contratación de la mano de obra que proceda de los países integrantes, que se reconozcan mutuamente las titulaciones profesionales y hay una cierta armonización de criterios educativos. La libre circulación de capitales podría quedar desvirtuada mediante el establecimiento de impuestos diferenciales, por lo que requiere también un cierto grado de armonización fiscal. Unión económica. Suponen la completa integración económica, misma moneda, misma autoridad monetaria, etc., como en el caso de la Unión Europea. Se produce aquí una mayor cesión de soberanía, ya que, al dotarse de un sistema monetario único, cada país se somete a una disciplina monetaria para mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. Dichas políticas garantizan la armonía entre los miembros y crean marcos de estabilidad económica para evitar que se desestabilice alguno de los miembros. Integración económica plena. Se da cuando se contemplan dentro de un acuerdo los siguientes requisitos: libre comercio de mercancías, arancel externo común, libre movilidad de factores, política económica armonizada y política económica unificada. Implica la aparición de una autoridad supranacional que adoptará las decisiones de política fiscal y monetaria. Cualquier decisión particular dirigida al fomento de una rama productiva o a la corrección de un desequilibrio regional deberá ser autorizada por dicha autoridad. Muy bien, este video está muy amigable. Vamos a Mi trabajo es hacer... Vamos a compartirlo con todos ustedes. Sí, a ver, lo compartimos. La integración económica. Listo. Entonces, volvamos a nuestro tema. Estamos acá. Y ahora entramos, sí, rápidamente vamos a entrar a lo que es ya la integración económica. Pero déjenme que lo comparte este video que está muy amigable, ¿eh? Sí, bastante sencilla la explicación, ¿no? Y rápido, en 3, 4 o 5 minutos han explicado toda la clase. Sí. Entonces, ¿qué es la integración económica? Es todo un proceso que han realizado, han motivado, han originado los países más desarrollados, con el objetivo de eliminar todas las barreras, los obstáculos, o mejor dicho, fronteras económicas entre los países, ¿no? ¿Para qué? Para poder intercambiar, ¿no? Colocar sus productos, ¿no? Su tecnología, colocar su influencia en esos países. Así es, ¿ya? Entonces, aquí se va integrando, como dice la palabra, los países en el plano económico. Desgraciadamente, unos dirigiendo el proceso, que son los países desarrollados, y otros siguiendo el proceso, ¿no? Siguiendo el proceso, que son los países subdesarrollados. Ahora, lo importante de todo esto es que se suprimen esas barreras comerciales, el comercio aumenta, tratan de coincidir, tratan de unificar, tratan de armonizar políticas macroeconómicas. Pero hay algo que no pueden ocultar. Hay algo que no pueden ocultar y salta a la vista. El proteccionismo entre los bloques regionales y el liberalismo dentro del bloque. O sea, hacia afuera el bloque se muestra proteccionista, ¿no? Que cuida su economía, ¿no? Que está vigilante, ¿no? De que no traigan productos baratos para afectar la economía del bloque. Pero dentro del bloque todo eso desaparece, todo eso no sirve,
porque dentro del bloque todas las barreras son eliminadas. No hay está prohibido el proteccionismo dentro del bloque. Y eso va a traer consecuencias lamentables para países que son débiles, países subdesarrollados que han formado bloque con los países más avanzados. Ejemplo, Estados Unidos, México y Canadá. Ahí el más perjudicado por ese acuerdo es México, en la cual, ¿no?, prácticamente el Tratado de Libre Comercio que firmaron entre ellos va a tener como consecuencia el desplazamiento de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque todo lo compran ahora de Estados Unidos. El principal producto de la agricultura mexicana era el maíz. Ahora ese maíz lo traen desde Estados Unidos, gracias al Tratado de Libre Comercio, perjudicando a millones de campesinos mexicanos, ¿ya? Ese es un ejemplo. Y algo parecido también pasa en el Perú. Porque también nosotros compramos maíz de México, de Estados Unidos, papa de Holanda, etc. Bien. Bueno, aparentemente, teóricamente es ventajoso. Pero en la realidad sucede lo que he explicado hace un instante, ¿no? Hace un instante, sí. Los más beneficiados son las grandes corporaciones, las grandes transnacionales. Los países pobres y sus habitantes pobres son sometidos a esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá servicio telefónico, tenemos que aceptar las condiciones del Grupo Telefónica de España, con servicios pésimos, ¿no? Señales pésimas, equipos muy caros, servicio caro, porque no hay otra alternativa. Ahí están sometiendo al país o a la sociedad a los intereses de una empresa, ¿no? Que es el caso de Telefónica, es el caso más emblemático que tenemos en el Perú. Y no es el único, ¿eh? Porque también están las empresas petroleras, las empresas eléctricas, las empresas mineras, ¿no? Etcétera. Listo. Ya está claro el tema. Ahora, ¿por qué se juntan los países? Fundamentalmente para hacer crecer, pues, su economía, ¿no? Eso es lo que les interesa a los países potencias, ¿no? ¿Sí? Colocar sus productos. Por ejemplo, Estados Unidos coloca acá cantidad de equipos, ¿no? Coloca materias primas, o sea, maíz, por ejemplo, ¿no? Y aumentar la competencia entre esos países, ¿no? Invertir más significa ganar más. Y automáticamente se produce el crecimiento económico de esos países. Ahora, a nivel político, es evitar de que los países europeos sigan enfrentándose como lo hicieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Países enemigos fronterizos son alemanes y franceses. Y en la década del 60, donde apareció este movimiento de integración económica, era frenar el avance del socialismo científico encabezado por la Unión Soviética. ¿Sí? Y otro es que el bloque es capaz de someter a un solo país en la negociación. O sea, un bloque no va a ser igual, pues, que negocie con un solo país, ¿no? Entonces, negociar con un bloque es más delicado, ¿no? Más delicado. Y al bloque le conviene más hacer ese negocio porque hay 3, 4, 5 países que están negociando con un solo país, que es muy distinto negociar de uno a uno en circunstancias casi de igualdad, pero ya de 6-1 ya la cosa cambia, ¿no? Hay más presión, ¿no? Más condicionamiento, etc. ¿Ya? Esas serían las razones de la integración económica. Ahora, la importancia, aprovechar la producción a escala. Eso ya lo hemos explicado ya, la producción en gran cantidad. Llamar, atraer las inversiones en un país, ¿no? Pero que sean inversiones, pues, adecuadas, ¿no? Sí. También que se vaya incorporando poco a poco el avance científico-tecnológico. Reducir los gastos de investigación científica y tecnológica. Liberalizar el comercio entre los países y
elevar la eficiencia y productividad de estos países del bloque. Ujú. La primera etapa es la etapa preferencial. En esta etapa, los países que están tratando de acercarse y darse facilidades económicas se da en la frontera, donde se reducen impuestos. Cuando uno va a la frontera, encuentra cosas baratas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el centro de Lima, una refrigeradora está a 1.500, 2.000 soles. Vas a la zona franca, en Tacna, Tumbes, Puno, etcétera, y está a mitad de precio. ¿Y por qué tan barato, profe? Porque han reducido los impuestos, tanto de allá como de acá. Y eso abarata el producto, pero solamente puedes comprar uno por persona. Eso se llama acuerdo preferencial. La zona de libre comercio, en cambio, aquí ya es más avanzado. Este es más avanzado porque se eliminan restricciones ya entre los países socios, ¿sí? Pero hacia afuera mantienen su arancel externo común hacia el mundo, ¿no? Sí, también se aprovechan las economías de escala que ya hemos explicado, ¿no? Y aumenta la productividad de las empresas. Ese se llama zona de libre comercio. Profe, y la unión aduanera, esta es la tercera etapa y es más avanzada, más avanzada. Ahí todos tienen un arancel externo común. Todo el bloque se ha puesto de acuerdo y están cobrando lo mismo hacia los países vecinos. Se protegen, ajá. Sí. Ahora, un producto que sale de cualquiera de estos países puede circular por todo el mundo, ¿no? Solamente basta que salga del bloque y se va a cualquier parte del planeta, sin restricciones. El cuarto nivel es el mercado común. Acá, ¿qué sucede? Aquí las barreras ya son eliminadas al mínimo, y hay una integración del trabajo, del mercado de capital y de trabajo, ¿no? O sea, se apertura la economía del país, del bloque, ¿no? Y te pueden dar ingreso, ¿no? Con mayor facilidad de trabajadores, capitales y mercancía. Aquí está clarísimo, ¿no? Clarísimo, vamos a señalar acá. Mercancías, capitales y trabajadores circulan libremente en el bloque económico, en esta cuarta etapa. Es una etapa avanzada y muy interesante. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de la Unión Europea, donde circulan productos, inversiones, personas en toda Europa. La Unión Europea ya es algo más avanzado. ¿En qué sentido, profe? Que ahí los gobiernos coordinan políticas económicas y eliminan diferencias, formas de ver distintas de las cosas. Todo eso se elimina. ¿Hacia dónde van? Hacia la homogenización de los países, lo cual es factible cuando los países son desarrollados. Por ejemplo, Alemania, Francia, Inglaterra, que se homogenizan ellos, está bien porque son parecidas sus economías, pero no van a hacer lo mismo con Grecia, ¿no? Grecia es otro nivel. Claro, Grecia es otro nivel, España es otro nivel. Aún así, han entrado a esa homogenización en esta etapa, mira, en la etapa de la unión monetaria, ahí donde todos establecen una moneda, un banco central, y todo esto, ¿no? En beneficio de todo el bloque. Sí. Hoy día esta unión monetaria se ha realizado en Alemania. Y esta es la última etapa. Aquí ya los países miembros del bloque tratan de que sus políticas de gobierno sean similares. Su economía ya es igual prácticamente. Es casi igual su economía. Y pierden su soberanía, pierden la importancia del Estado y aparece un único país. Ejemplo, profe, la Unión Europea. Esta es, mira, ahí están los datos.
se va a crear en 1958 con solamente 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, lo que está en la imagen, mira. Pero luego se suman casi 28 países, ¿ah? Con 508 millones de habitantes. Mira acá la lista de países. Hasta el mapa de todos los países integrantes de la Unión Europea. El objetivo es crear un ciudadano europeo que garantice la libertad, la seguridad y la justicia en Europa. También que estos países que se han unido fomenten entre ellos el progreso económico y social. Entonces, afirmar el papel de Europa en el mundo como el que brinde seguridad, ¿no? Seguridad. Ahí está, ¿ves? Ahí están los beneficios de la moneda única. Y ese es el segundo, mira. El segundo bloque, en tamaño e importancia, es el Tratado de Libre Comercio, más conocido como NAFTA, TLC. Ahí está México, Canadá y Estados Unidos. Ahora, este entra en vigencia recién en 1994, mira, cuyo objetivo era convertirse en la zona de libre comercio más grande del mundo. ¿Sí? Sus objetivos, ya hemos señalado, ¿no? El mercado más grande del mundo, ¿ya? Liberalizar las inversiones, que no haya restricciones, algo que nunca han cumplido, proteger y conservar el medio ambiente, eso es un imposible histórico actualmente, proteger los derechos de propiedad intelectual y asimismo los derechos de los trabajadores, lo cual tampoco hacen. Por el contrario, ¿no? Ellos perjudican constantemente a estos trabajadores. Uy, las consecuencias son terribles en México, ¿no? Solamente la frontera se ha industrializado. Aparecieron 8 millones más de pobres en México. El maíz, que cubría el 60% de la tierra mexicana, ahora se compra de Estados Unidos. Sí, desde Estados Unidos viene el 60% de alimentos es importado de Estados Unidos en México, lo cual obliga al gobierno mexicano a gastar 10,000 millones de dólares importando alimentos estadounidenses. ¿Y todo por qué? Por haber firmado pues, el Tratado de Libre Comercio. Está obligado a hacer eso. Está obligado a comprarle al socio. Y el socio le compra pues una minucia a México, ¿no? Sí. Entonces así se van estableciendo las desigualdades entre los países del mundo. El Mercado Común del Sur, esta es una alianza que nace el 26 de marzo del 91 en el Tratado de Asunción, pero entra en vigencia el 29 de noviembre del 91. El protocolo de Ouro Preto y el Tratado de Asunción conforman ya casi 17 países. Bastante, ¿no? Porque empezaron 4 nomás. ¿Ves? Acá están los 4 países, que es Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Ahí está. Entonces, hoy día han asociado, o sea, son países como invitados, ¿no? Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam, Guyana, etc. Estos son los países. El objetivo es que haya circulación libre de mercancías, ¿no? Coordinar políticas macroeconómicas, implementar una política arancelaria para protegernos. Esta es la siguiente, la Comunidad Andina de Naciones, cuyo objetivo, ¿cuál es, profe? Su objetivo principal de esta comunidad es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo. Así se han planteado esa tarea. Este es su símbolo. Su sede queda acá en la zona de San Borja. Sí. Es el protocolo de Trujillo. El grupo andino es reemplazado por la Comunidad Andina de Naciones, CAN.
Ahí está el organigrama del CAN, ¿ya? Estos son los países miembros. Al inicio eran 5, se incorpora Venezuela y en el 76 se va a Chile, ¿sí? Luego Venezuela también se retira Venezuela. Los objetivos son parecidos, ¿no? Busca que se establezca pues un desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros, que crezca, ¿no? Hay un crecimiento económico y generación de empleo para la gente, ¿no? Sí, disminuir la vulnerabilidad externa, mejorar el nivel de vida de la gente, sí, listo, muy bien. El mercado común centroamericano se crea el año 1960, ¿sí? Y son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica los miembros. ¿Cuál es su objetivo, profe? Promover el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos. Estos son, ¿ya? Y este es otro acuerdo, ¿ya? Este es el APEC. El APEC son los países que pertenecen a la cuenca del Océano Pacífico. Y la Asociación Latinoamericana de Integración es otro acuerdo también, donde buscan, ¿no?, apoyarse económicamente, ¿no?, darse préstamos, etc. Bueno, en el caso peruano, también ha sido delicado este firma del Tratado de Libre Comercio, que lo inició Toledo y lo terminó Alan García en esta foto que ves en pantalla, que es una foto humillante, ¿no?, de un presidente que vaya a pedirle una firma a otro presidente. No es algo normal, ¿eh? No es algo normal. Ya. O bueno, que vaya un congresista ya, que vaya el ministro ya, pero que vaya el propio presidente y le esté suplicando la firma a George Bush, no es común. ¿Bien? Ahora vamos a ver los organismos financieros internacionales. Estos son organismos que tienen como finalidad ofrecer asistencia técnica, o sea, mandarte asesores para que te digan qué hacer. Y si te niegas a eso, simplemente no te prestan plata, no te prestan y te hacen que te asfixies, ¿no?, como lo están haciendo pues con Venezuela, ¿no?, con Siria, Corea del Norte, países que se han rebelado a la política de estos organismos, ¿sí? Tenemos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Cooperación Andina de Fomento, etcétera, etcétera. Mira, este es el más poderoso del mundo, este es el más grande, el gigante, ¿no? Sí, este va a promover la cooperación monetaria en el planeta, asegura la estabilidad financiera y facilita el comercio internacional. Tiene un personal de casi 3.000 personas, muchos peruanos ahí, muchos peruanos, que generalmente egresan de universidades privadas, como ya las mencionadas, ¿no?, la Pacífico, la de Lima, y se van a estudiar acá y a trabajar también. A trabajar. Se crea en julio del 44. Al inicio son 44 países. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, esta es la propuesta. ¿No? Un acuerdo financiero para solucionar problemas pues, de bancarrotas, producto de la guerra. Miren. Ahí están los dos cerebros del Fondo Monetario. Harry Dexter White, ¿ya?, el economista del Tesoro de Estados Unidos, y el británico John Maynard Keynes. Son los propulsores de esta institución internacional. Están los inicios. Los miembros son los países que han podido aportar una cuota. Y esa cuota es de acuerdo al tamaño de la economía que tengas. Por ejemplo, si eres Estados Unidos, aportarás quizás 20%. Si eres Perú, 0,01%. Así es la relación. ¿Ves? Perú no figura acá.
Estados Unidos 17%, Japón 6%, Perú ni aparece ni con 1%. Ahora, el fin de la economía, el fin del Fondo Monetario es fomentar la cooperación monetaria internacional entre los países miembros, facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad monetaria, o sea que la moneda no se devalúe, y promover el equilibrio en las balanzas de pagos de países miembros. Si hay desequilibrios, ahí interviene el Fondo Monetario. Interviene. Ahora, la plata que maneja el fondo es los aportes de los países miembros. ¿Ah? Sí, son cuotas. Sí. Estados Unidos, por ejemplo, al 2016 había puesto 42.100 millones de dólares. Mientras que un país pequeño como Tuvalu tenía una cuota de 2 millones de dólares. Esa era una cuota pequeña. Ya en Estados Unidos tenía 58.000 millones de dólares, mejor dicho. Ahí está la diferencia. Sí, es lo que hemos dicho, ¿no? Acá está la estructura que te voy a mandar en un momento. Son préstamos. El Fondo Monetario presta mucho dinero a los países que se ciñen a su recomendación. Sí, y ahora el Banco Mundial, es una institución gemela al Fondo Monetario, ¿eh? ¿Sí? Y esta institución tiene como finalidad reducir la pobreza y fomentar un mayor equilibrio social, Ese es el Banco Mundial, ¿ya? Se crea también en la misma fecha del Fondo Monetario. Tiene misma partida de nacimiento, por eso le decimos que son hermanos gemelos. Sí, el capital también es aporte de los países integrantes. Puede ser en dinero, puede ser en oro, ¿ya? Pero siempre en divisas. Un porcentaje en moneda nacional, 18%, o sea, una minucia en moneda nacional. El 80% tiene que ser, mire, así, en divisas, lingotes, etc. Ahí están los objetivos, ¿ah? Uno, el principal objetivo fue la reconstrucción y desarrollo de los territorios de los países destruidos en la Segunda Guerra Mundial. Coordinar préstamos para cosas importantes, según el Banco Mundial. Facilitar los primeros años la transición de la economía de guerra a economía de paz. Y dar créditos a los países europeos afectados por la Segunda Guerra Mundial. Justo lo que hemos señalado al inicio. Al inicio. Este es el organigrama. Igual que el Fondo Monetario, el Banco Mundial también tiene otro edificio gigantesco que alberga más o menos a 2.000 a 3.000 personas, funcionarios de cada país que mandan a esta institución para que de sus aportes, ¿no? De sus opiniones. Y estos son los organismos del Banco Mundial, mira. Vamos a ver uno por uno, ¿ya? Rapidito nomás. Mira. Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. ¿Qué hace eso, profe? Esto tiene que ver con las inversiones de extranjeros en países en vía de desarrollo, o sea, en países pobres, para ser más claro, ¿ya? Profe, y el Instituto de Centro de Investigación, ya, se encarga de qué, profe? Se encarga de solucionar
los problemas entre gobiernos nacionales, porque hay una serie de dificultades entre los países, entonces este se encarga. Y el siguiente es la Corporación Financiera Internacional. ¿Cuál es lo importante, profe, acá? Lo importante que brinda su ayuda para el comercio y para la implementación de reformas y asistencia técnica. Y siempre, ojo, debe incluir más proyectos con financiamiento del sector privado. ¿Ya? Y aquí está la Asociación Internacional de Fomento. Asociación Internacional de Fomento. Ahí está. Sí, hace préstamos para ser devueltos en 40 años. 40 años, ¿te imaginas? Y ahí está el BID. No, perdón. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Da créditos con intereses parecidos a los del mercado, pero pagar en 12, 15 años. Mucho tiempo, ¿no? Así se endeudan los países. Este es el BID. El BID es un organismo internacional financiero que presta dinero, ¿no? Para enfrentar la pobreza, desigualdad, baja producción, o sea, son cosas adecuadas, ¿no? Fomentar la igualdad de género y diversidad sexual, ¿sí? Cambio climatológico, capacidad institucional y Estado de Derecho. Listo, muy bien. Estos son los países miembros del BID. O sea, buena cantidad de países, como vemos acá. ¿Y el Perú se encuentra? Claro que sí. El Perú se encuentra aquí. Se incorporó, República Popular China se incorporó, ¿qué día, profe? Aquí está la fecha. El 12 de octubre del 2009. Mira, hace poquito tiempo, ¿no? Sí, es que China también estaba bloqueada, no dejaban que haga sus cosas los chinos. Bien, con eso estaríamos finalizando ya nuestro repaso, ¿sí? A ver, todos atentos, por favor, todos atentos. Sí, ya. Vamos a ver. Sí, el emprendimiento es un término que estamos utilizando últimamente en los campos académicos, en los estudios, ¿no? Donde se conceptualiza, ¿no? Que un emprendedor es una persona capaz de iniciar un proyecto, es decir, una novedad, ¿no? Puede ser por ejemplo, si he estudiado enfermería, ¿no? Puedo poner un tópico en mi casa, un tópico privado. Ahí con toda la seguridad sanitaria, ¿no? Eso puede ser, ¿ya? Entonces, emprendimiento se conceptualiza ¿como qué? Como un esfuerzo adicional. ¿Y para qué, profe, todo esto? Para abrir, pues, una empresa y obtener las más grandes ganancias. Entonces, empresario significa innovador. Innovador. Las características son las siguientes. 1, creatividad. Mira, ojo con esta característica. Mira. La creatividad se basa en una idea abstracta, ¿no? Que se inspira, por ejemplo, en algo que hemos visto, que hemos escuchado. Eso nos inspira. Y entonces nuestra creatividad se dispara. Se dispara. Entonces, la creatividad es originar algo nuevo, algo novedoso, algo que no se conozca. Sí, una bombilla que dure 100 años, por ejemplo. 100 años.
Y la creatividad tiene las siguientes partes, mira, tiene las siguientes condiciones. Para que las personas sean creativas o no creativas, ¿no? Tiene que analizarse y verse cómo está la situación del país. Si hay infraestructura, ¿no? Si hay locales para estudiar, para leer. Y también un mercado financiero. Tiene que haber bancos, sí o sí. Ajá. Y otras instituciones. Otro factor para la creatividad es el crecimiento económico nacional. Mientras la economía crece, ¿no? La gente tiene dinero para comprar, entonces ahí puedes lanzar un emprendimiento, que es un negocio, ¿no? Analiza el mercado, ves qué falta y colocas ahí. O sea, cumples, ¿no? Una necesidad del mercado. Ahora, condiciones específicas ya son más detalladas, ¿no? Por ejemplo, el capital, la apertura del mercado, acceso a la infraestructura, los programas de gobierno, educación, entretenimiento, etcétera, etcétera. También, cómo marcha el negocio. Si el negocio crece, se estanca o desaparece también, ¿no? Porque no puede haber creatividad si no hay financiamiento, ¿no? El financiamiento va de la mano de todo esto, porque esa creatividad no es una creatividad artística, ¿no? Sino es una creatividad económica. Necesita financiamiento, ¿sí? La capacidad de los emprendedores, perdón. Un emprendedor debe desarrollar estas capacidades, ¿no? Tener una actitud emprendedora, o sea, con iniciativa. Un emprendedor no va a esperar que le digan, oye, haz esto, haz el otro, ¿no? El emprendedor, él inicia, primero investiga, ¿no? Cuáles son las etapas, las fases, y empieza por la primera, la segunda. Eso se llama actitud emprendedora. Uno es la decisión que uno tiene de ser emprendedor y otro ya son los conocimientos, ¿no? También la ambición emprendedora, ¿no? Crecer, aumentar, que lo que has puesto, ese negocio, se pueda multiplicar 2, 3 sedes, 4 locales, etc. Disculpe. La innovación es la característica del emprendedor que consiste en estudiar el mercado, estudiar los productos y a la vez introducir un nuevo o mejorado producto, un nuevo mejorado método de comercialización, método de organización. O sea, es una persona que constantemente está mejorando, no se contenta, no se resigna a los problemas que tenga, ¿no? Sí. Hay dos tipos de innovación. Innovación del producto, que vas a mejorarlo, ¿no? Para lo cual o te preparas o tienes a alguien que puede hacerlo, que es un ingeniero, ¿no? Un inventor, un científico. También se puede innovar el proceso. Se puede mejorar la organización de la empresa, incorporar nuevas máquinas, tecnologías, reducir costos,
flexibilidad en la producción. ¿Ves? Todo el proceso significa mejorar la producción, la producción. También innovar en marketing. El marketing es cómo se presenta a la empresa o el producto al público. Tiene que ser de la mejor manera, pues, ¿no? Con una apariencia adecuada, ¿no? Lugares adecuados donde se difunda. Entonces, todo un estudio, ¿no? De gente especializada de cómo colocar el producto. Cómo colocar el producto. Y marketing, ya sabemos que marketing es, ¿cuál es, profe? Es el conjunto de técnicas o estrategias utilizadas para estudiar el comportamiento de los mercados, la gestión comercial de las empresas y las necesidades de los consumidores. O sea, el que estudia marketing, él puede colocar productos en los mercados de acuerdo a las necesidades de la población, ¿no? Puede presentar la imagen de una empresa, él se encarga de la difusión, de la publicidad, es algo integral, algo completo es el marketing. Hoy día es una de las carreras también más difundidas, ¿no? Innovar la organización, nuevos métodos de organización, cambiar las prácticas de los negocios, ¿no? El ambiente de trabajo tiene que mejorar, ¿no? Sí, todo eso tiene que ir siendo renovado, mejorado, ¿no? Hacia la excelencia. Ese es el marketing, ahí está clarísimo, ¿no? Automatizar, adaptar, aportar, ayudar y anticipar. Estos son los objetivos del marketing. Mira, en este gráfico, ¿no? Uno, dar a conocer tu producto, lanzar un nuevo producto, buscar nuevos mercados, ya sea local o internacional, optimizar tu producto, ¿no? Fidelizar a los clientes, hacer clientes que estén siempre comprándote a ti nomás. Por ejemplo, en mi caso, soy un cliente muy fiel a un innovador en un lugar X, ¿no? Él produce una mercancía A1 desde mi punto de vista y yo ya no voy a otro lugar más que a ese lugar, güey. ¿Ves? Él ha logrado un objetivo del marketing, me ha fidelizado. Siempre estoy yendo a ese lugar. ¿Sí? Hasta voy con mi familia a veces. ¿Por qué? Porque presenta un producto extraordinario, muy bien preparado, muy bien elaborado. ¿Sí? Me ha fidelizado. Y eso es clave para los emprendedores. También saber invertir la plata, o sea, el dinero que ingresa tiene que saber ser bien invertido, ¿no? Hacer crecer la empresa, captar nuevos clientes, no contentarse con los fidelizados y, por lo tanto, aumentar las ventas. Mire, qué interesante es el marketing, ¿eh? Sí, con este conocimiento ya tenemos un éxito en los negocios. También hay un plan de marketing, por si acaso, ¿eh? Hay todas las etapas, todo. Y los tipos de emprendimiento son por oportunidad. Es cuando estás estudiando esto. Tú has decidido por vocación, te interesa, te gusta, te atrae, te jala este tipo de ideas, tipo de actividades, ¿no? No es algo que tú vas a ir a ver solamente, sino que ya desde niño tienes esa vocación. ¿Sí? De adolescente lo desarrollas más. Quizás hay algunos adolescentes que ya tienen sus emprendimientos, sus negocios. En cambio, la mayoría de peruanos sigue el emprendimiento, pero por necesidad, para sobrevivir. Se lanzan al mercado como puedan, con lo que puedan, cuando puedan. Pero el objetivo es conseguir algo para comer. Son los ambulantes, por ejemplo, la mayoría de ambulantes. Se tiene que armar todo un proyecto para sacar adelante un negocio, ¿no? El árbol de problemas, se analiza la situación, ¿no? En la cual queremos realizar un emprendimiento, tenemos que hacer un diagrama de estos problemas. El principal
¿no? ¿Cuál es el problema principal? Los problemas secundarios, ¿no? ¿Por qué sucede ese problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Y cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, las causas es la raíz, el tronco es el problema y las hojas y ramas son los efectos. Y así se hace el dibujo, mira. ¿Ves? Ahí están las tres partes mencionadas. ¿Listo? Muy bien, ya el tiempo nos ha ganado. Voy a compartirles nuestras preguntitas finales. Ya tenemos justo 3 minutos. A ver. Ya. Aquí les comparto las preguntas. Ustedes me dan las claves, ¿ya? Para avanzar rapidito. Bien, ahí estoy compartiéndoles. A ver, compartir. Ya está. Ya. Dice la primera pregunta. Un país, para mostrar que su riqueza se va incrementando, debe generar cada vez una mayor producción física. Cuando dice producción física, se está refiriendo pues a la producción general, ¿no? Esta producción física, ¿sí? Y si es expresada en bienes y servicios, ya estamos hablando pues de la producción que se realiza dentro del país, ¿no? Dice acá, un país que genera, para mostrar que su riqueza se va incrementando, debe generar cada vez una mayor producción física expresada en bienes y servicios. Y después te pregunta, ¿el agregado económico que refleja la generación de esta riqueza dentro de un país es el? Muy bien, así es, sí, es el Producto Bruto Interno. Vamos a poner acá, Producto Bruto Interno. Esta pregunta 2 voy a revisarla bien, ya voy a revisarla bien, más bien me permiten esto, la siguiente semana voy a desarrollarla. La 3, la actual pandemia COVID-19 bien puede ser considerada como una causa de haber generado una fuerte. Cuando apareció el COVID, se paralizó o sea, disminuyó la producción nacional. Y eso es parte de un proceso llamado recesión. O sea, que hay una disminución y recesión de la producción, ¿ya? Sí. 4, dice, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ya. Este programa tiene la medición de cómo vive la gente, llamado Índice de Desarrollo Humano. Y ellos ven entre varias cosas, ¿no? 3 aspectos. Uno, a ver, la tasa de natalidad. Y la tasa de natalidad tiene que ver con la condición en la cual se encuentran las familias, cómo están, si están sanas, enfermas, etcétera, ¿no? Ese es uno. 2, es el nivel de analfabetismo que tiene la gente. No se ha podido educarse, no puede educarse, está en primaria, secundaria. Hay un estudio de esa situación de las personas, ¿ya? Y 3, es cómo produce, ¿no? Cómo trabaja, qué gana, cuánto gana, qué hace. Y todo eso sería, ¿qué clave, muchachos? Solamente hay una clave nomás que está desarrollando esos aspectos, es la letra A. La letra A. ¿Ya? Sí. Bien. 5. La institución del grupo Banco Mundial, ya, esta pregunta está yéndose hacia su servicio, ¿no? Dice, las empresas del sector privado. Y la única que hace trabajo con empresas del sector privado se llama la Corporación Financiera Internacional, la que hemos visto hace un instante, ¿no? Acuerdo de integración que protege el derecho de todos los ciudadanos a elegir el país miembro del grupo, ¿no? Donde quieren estudiar, trabajar o jubilarse y donde cada país miembro debe tratar a los ciudadanos. Este es un modelo, es integración económica, donde los ciudadanos deciden en qué país quedarse, en qué país producir, y es un modelo muy avanzado, muy avanzado. Y hoy día, el modelo más avanzado del mundo es la Unión Europea, donde se logra todo esto, donde vas a invertir, donde vas a trabajar, donde vas a estudiar, en 28 países. Eliges dónde quedarte tú, es tu decisión.
¿Por qué? Porque así lo establece el bloque económico. Diversos estudios realizados en nuestro país concluyen que la permanente migración de las zonas rurales hacia las ciudades, principalmente la capital Lima, ha generado que el mercado laboral en la ciudad no pueda ofrecer la cantidad suficiente de puestos de trabajo, lo que obliga muchas veces, o sea, hay gente que no puede conseguir trabajo, no hay trabajo para ellos, por lo tanto, ellos tienen que buscar un emprendimiento, pero ese emprendimiento no es por vocación, ni es por estudio, sino es un emprendimiento por necesidad para sobrevivir. Una conocida empresa de la industria de alimentos en nuestra economía ha iniciado el lanzamiento de ciertos alimentos, mira, ciertos alimentos, que en la mesa hogar son muy populares. Dichos productos hoy son generados de forma industrial. Y si es industria, ya no es artesanal, pues no es casera. Ahora son ciencia y tecnología. Por lo tanto, estaríamos hablando de un mercado que está innovándose tecnológicamente, porque está teniendo máquinas, computadoras, está teniendo ingenieros. Eso es full tecnología. No se puede producir industrialmente así a la que salga con cualquiera, ¿no? Tiene que ser gente especializada. Un joven empresario, luego de un estudio sobre el comportamiento de los niños, conociendo además que un buen porcentaje de nuestra población infantil padece de anemia, anemia, elaboró un tipo de galleta, acá está la respuesta, un tipo de galleta que permite combatir la anemia, o sea, es una innovación también, ¿no? Una innovación, pero la innovación se refiere a que él ha creado una galleta súper nutritiva que ataca la anemia, ¿no? Entonces te dice, en este caso la innovación realizada es de, si ha creado una nueva galleta, a ver cuál sería la clave, ¿qué me dicen ustedes? Marketing, proceso, organización o producto. Muy bien, gracias. Correcto, ahí está la respuesta por el chat. Y última, es considerada como una característica del emprendimiento, la que para que se convierta como tal debe concretarse en alguna iniciativa. Acá está la respuesta. Iniciativa de negocio a implementar dentro de un mercado para que no se quede como una simple idea. Ahora, cuando es iniciativa, cuando es algo nuevo, algo que están planteando, se está hablando de creatividad, está planteando una iniciativa, algo novedoso, ¿no? Es algo que ella o él ha imaginado que se puede realizar, pero no solamente queda en idea, sino que va a pasar a convertirse en algo, en un proyecto, algo que va a ser realizado. ¿Bien? Entonces hasta ahí estaríamos cumpliendo, ¿sí? Es la letra B. La 7, sí, la 7 es la letra B. ¿Por qué? A ver, ¿qué dijimos? A ver, ¿sí? No hay trabajo en Lima. Como no hay trabajo en Lima, entonces las personas tienen que buscárselas como puedan, o sea, hacer un emprendimiento por necesidad, Bien, ¿alguna otra pregunta, duda? Bien, entonces, hasta ahí nos quedaríamos, jóvenes estudiantes, espero que sigan preparándose y nos encontramos en la siguiente clase. Un abrazo a cada